Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tengo que advertirles algo, a lo que están a punto de escuchar. No es una simple historia de terror inventada, tampoco es una leyenda de esas que se repiten de boca en boca. Esto es un relato que ocurrió de verdad, algo tan perturbador, que incluso quienes lo vivieron aún no logran explicarlo. Se trata de un caso que involucró a dos hermanas gemelas, un grupo de amigos imprudentes, y un espíritu que jamás debió ser invocado. Lo que empezó como un juego con una tabla ouija en un cementerio, terminó en una pesadilla que parecía no tener fin. Una maldición que se alimentaba del vínculo de sangre de las gemelas y que no dejó a nadie indiferente. Hoy van a conocer, capítulo por capítulo, la oscura historia que muchos llaman la conexión prohibida. Un grupo de 6 amigos decidió reunirse una noche en el cementerio. No era un encuentro cualquiera, habían llevado una tabla ouija para jugar frente a la tumba de Daniel, un amigo asesinado meses atrás. Entre ellos estaban Laura y Sofía, las gemelas, además de Andrés, Camila, Julián y Mateo. En el aire era helado y el lugar parecía mirarlos en silencio. Se sentaron en círculo y colocaron en el centro la cadena que había pertenecido a Daniel. Apenas apoyaron los dedos en el vaso improvisado, este se movió con fuerza. Creyeron que era una broma, pero ninguno reconoció haberlo hecho. Las risas nerviosas terminaron rápido, guardaron la tabla y salieron corriendo del cementerio. Lo que ignoraban era que, desde ese instante, ya no estaban solos. A la mañana siguiente, Sofía, una de las gemelas, no despertó como siempre. Su madre entró a la habitación y la encontró murmurando en un idioma extraño, con los ojos abiertos pero ausentes. Intentaron hablarle, pero ella no respondía. Al mediodía, Sofía se levantó de golpe y comenzó a reír con una risa áspera, ajena a su voz. Laura, su hermana, quedó paralizada al verla. La mirada de Sofía parecía vacía, como si no reconociera a nadie. El médico aseguró que era agotamiento y recomendó reposo. Pero esa misma noche, Sofía solo dormía, respirando con dificultad, y cada tanto se sacudía como si alguien la empujara. Laura no podía dejar de pensar en lo que habían hecho en el cementerio. Sentía que todo estaba conectado. Los días pasaban, y Sofía se volvía cada vez más extraña. Apenas comía, apenas hablaba, y cuando lo hacía, eran palabras en un idioma imposible de entender. Su madre lloraba en silencio, convencida de que su hija se estaba volviendo loca. Laura no aguantó más. Una noche, entre sollozos, confesó a sus padres lo que habían hecho, en que habían ido al cementerio, que jugaron con la ouija y usaron la cadena de Daniel, el amigo asesinado. El silencio en la sala fue absoluto. El padre de las gemelas, incrédulo, golpeó la mesa y les gritó que dejaran de inventar tonterías. Puro la madre. Aunque no lo admitió en voz alta, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Esa misma madrugada, Sofía se levantó de la cama con movimientos torpes. Laura, que no podía dormir, la vio caminar hacia la ventana, susurrando el nombre de Daniel. Y en ese instante, la lámpara de la habitación explotó en 1000 pedazos. Los padres decidieron llevar a Sofía a misa el domingo, pensando que quizá la fe podría devolverle la calma. Apenas cruzaron la puerta de la iglesia, Sofía se detuvo, los ojos en blanco, respirando agitada. El padre insistió en que entrara, y finalmente la obligaron a sentarse en la primera fila. Cuando el sacerdote comenzó la homilía, Sofía soltó una risa ronca, tan fuerte, que toda la iglesia se giró a mirarla. No era la risa de un adolescente, sino la de un hombre adulto, profunda y macabra. Cada palabra del sacerdote parecía provocarle carcajadas más intensas, hasta el punto en que su cuerpo se agitaba en el banco. Su madre intentaba contenerla, pero era imposible. Y lo más aterrador ocurrió cuando Laura, la hermana gemela, de repente comenzó a reír igual que Sofía, las dos, al unísono, riendo con la misma voz que no era la de ellas. El sacerdote, pálido, se acercó rápidamente, los miró con gravedad y murmuró: «Esto no es un simple trastorno. Lo que veo aquí es posesión». En ese instante, Sofía se desplomó en el suelo, mientras Laura seguía riendo, como si algo la controlara desde dentro. La gente de la iglesia comenzó a murmurar. Algunos retrocedieron con miedo y otros salieron apresurados,
persignándose mientras susurraban oraciones. El sacerdote pidió calma, pero ni él mismo lograba ocultar el temblor en su voz. «Tráiganlas a la sacristía», ordenó con firmeza. Los padres, confundidos y asustados, obedecieron. Llevaban a Sofía inconsciente y a Laura, que aún reía con aquella voz grave que erizaba la piel de cualquiera. La risa parecía no tener fin, como si algo se alimentara de ella. En la sacristía, el padre les preguntó qué había pasado en los días anteriores. Fue entonces cuando Laura, todavía entre carcajadas, balbuceó palabras que parecían un idioma antiguo. Entre esas frases, el sacerdote alcanzó a reconocer un nombre, el mismo nombre que coincidía con el joven que había muerto violentamente, el amigo de las gemelas. El silencio se hizo espeso. El padre miró fijamente a los padres y dijo con tono grave: «Esto no es casualidad, no es un simple capricho de la mente. Alguien o algo las está reclamando». La madre, desesperada, rompió en llanto. «Díganos qué hacer, por favor». El sacerdote respiró profundo y les advirtió: «Lo que hicieron esas niñas no fue un juego. Abrir un portal en un cementerio con la sangre de un alma que aún no descansa es invocar lo impensable». Sofía, aún inconsciente, comenzó a convulsionar de repente, mientras Laura, sin control, gritaba: «Él está aquí». El sacerdote decidió actuar de inmediato. Preparó un pequeño ritual con agua bendita, incienso y oraciones, pensando que quizás podía calmar la presencia que parecía haberse apoderado de las gemelas. Sofía estaba inconsciente, su cuerpo rígido, mientras Laura seguía murmurando frases incomprensibles y riendo con esa voz que no le pertenecía. Cada palabra del sacerdote parecía provocar una reacción intensa en las niñas, como si el ritual no fuera hacia el mal, sino hacia ellas mismas. Cuando vertió agua bendita sobre Sofía, Laura gritó con una fuerza sobrehumana y cayó al suelo convulsionando. El sacerdote quedó paralizado. A la energía que había estado concentrada en Sofía se trasladó instantáneamente a Laura, como si un hilo invisible conectara sus cuerpos. El padre comprendió que no estaba lidiando con una simple posesión. La conexión de las gemelas hacía que lo que afectara a una se reflejara en la otra. Intentó repetir las oraciones, pero cada intento parecía reforzar la fuerza que las dominaba. «No pueden separarlas así», advirtió, alarmado. «Esta entidad se mueve entre ellas como si fueran una sola». Los padres, aterrados, observaban cómo sus hijas luchaban contra algo que no podían ver, ni tocar, ni controlar. Esa noche, el sacerdote comprendió que cualquier intento de cura rápida sería inútil. Mientras tanto, Sofía comenzó a murmurar de nuevo el nombre del joven fallecido, y Laura, al escucharlo, se agitó aún más. Estaba claro que la presencia no buscaba más que reclamar lo que les habían ofrecido en aquel juego macabro. Los días siguientes fueron un infierno. Los vecinos comenzaron a notar cosas extrañas, luces que parpadeaban sin explicación, puertas que se cerraban solas y un frío intenso que se concentraba en la casa de las gemelas. Algunos comentaban entre susurros que ya no se sentían cómodos acercándose a la puerta principal. En la escuela, Laura y Sofía empezaron a actuar de manera extraña frente a sus compañeros. A veces reían sin motivo, otras veces se quedaban inmóviles, mirando a un punto invisible. Los profesores, desconcertados, intentaban llamar la atención de los padres, pero ellos mismos estaban consumidos por el miedo y la impotencia. Una noche, mientras los padres dormían, los gritos de las niñas despertaron a toda la casa. Sofía corría por el pasillo murmurando palabras ininteligibles, mientras Laura repetía cada movimiento que ella hacía, como si fueran reflejos exactos una de la otra. El padre encendió la luz, pero el frío seguía intenso, y el aire olía a tierra húmeda y flores marchitas, como si viniera directamente del cementerio. El sacerdote, llamado de urgencia, llegó y decidió quedarse la noche. Observó cómo la conexión entre las gemelas parecía crecer en sí. Una giraba la cabeza, la otra lo hacía al mismo tiempo. Si una lloraba, la otra comenzaba a reír. Parecía imposible que fueran dos cuerpos distintos. Y esa madrugada, el sacerdote tomó nota de cada palabra y cada gesto. Comprendió que no podía enfrentarse a esto solo a la entidad que habían despertado. No estaba allí para jugar, sino para reclamar algo que el grupo de amigos les había ofrecido sin saberlo. El padre advirtió a los padres: no pueden ignorar lo que hicieron. Si no se toman medidas drásticas,
esto solo empeorará. Pero aún no sabían que tan lejos estaba dispuesto a llegar el espíritu que los había elegido. Una semana después, la situación empeoró. Sofía comenzó a mostrar fuerza descomunal. Lanzó objetos por la habitación sin tocarlos, y los padres apenas podían contenerla. Laura, aunque parecía más calmada, sufría las mismas convulsiones y gritos cuando Sofía era atacada por la entidad. Los médicos, llamados nuevamente, no encontraron explicación alguna. No había enfermedad física ni mental que justificara el comportamiento de las gemelas. Cada intento de calmarlas terminaba en más caos, y los vecinos comenzaron a temer por sus vidas, evitando acercarse a la casa. El sacerdote decidió hacer vigilias de oración nocturna, pero pronto se dio cuenta de que la entidad se volvía más agresiva cuanto más se intentaba contenerla. Durante una de esas vigilias, las gemelas se levantaron al mismo tiempo, sus ojos en blanco, y comenzaron a girar sobre sí mismas mientras hablaban con una voz que no les pertenecía. «Eu nos reclamao», gritó Laura, con la voz mezclada entre la suya y otra mucho más grave. «No lo dejamos descansar». Esa misma noche, los muebles se movieron solos, y un frío intenso recorrió toda la casa, como si el cementerio hubiera venido a ellos. El sacerdote comprendió que cualquier intento de controlarlas sería inútil mientras la conexión entre las gemelas siguiera intacta. Los padres, aterrados, solo podían abrazarse mientras sus hijas luchaban contra algo que nadie podía ver. La entidad parecía alimentarse del miedo, creciendo con cada minuto que pasaba. El sacerdote murmuró entre dientes: «No es suficiente rezar. Esto requiere algo más fuerte». Los sucesos ya no se limitaban a la casa de las gemelas. Pronto, vecinos comenzaron a notar ruidos extraños, sombras que se movían por las calles y luces apagándose sin explicación. Algunos aseguraban escuchar la risa macabra de Laura y Sofía incluso desde la acera, y nadie quería acercarse. Los padres, desesperados, contactaron al sacerdote para que interviniera de nuevo. Durante la visita, la entidad mostró su fuerza. Las gemelas se levantaron al mismo tiempo, caminando por la sala como si fueran una sola persona, mientras sus voces se mezclaban con ecos que nadie podía entender. Una vecina, que había entrado por curiosidad, quedó aterrada y salió corriendo, gritando que la muerte había bajado al pueblo. La noticia comenzó a propagarse rápidamente, y pronto todos comentaban los extraños comportamientos de las gemelas y su conexión inexplicable. El sacerdote, preocupado, explicó a los padres: «Esto ya no es un fenómeno aislado. La entidad parece alimentarse de la atención, del miedo que otros sienten al mirarlas. Si la gente del pueblo las observa demasiado, crecerá en poder». Esa misma tarde, Laura cayó al suelo de repente, convulsionando mientras Sofía permanecía rígida y murmurando palabras en un idioma desconocido. Los padres, agotados y aterrorizados, comprendieron que no podrían protegerla solos. El miedo del pueblo se convirtió en pánico silencioso. Nadie se atrevía a entrar en la casa, y quienes pasaban frente a ella juraban escuchar risas y murmullos que venían del interior. El sacerdote sabía que debían actuar rápido, antes de que la presencia se extendiera más allá de las gemelas. El sacerdote decidió que había llegado el momento de un ritual más fuerte. Preparó agua bendita, incienso especial y símbolos sagrados que había aprendido de antiguos textos de exorcismo. Sabía que no sería fácil. La entidad había encontrado un vínculo poderoso entre las gemelas y se movía de un cuerpo al otro sin dificultad. Aquella noche, las niñas comenzaron a mostrar comportamientos aún más extraños. Sofía gritaba y se lanzaba contra las paredes, mientras Laura repetía todos sus movimientos, como si fueran reflejos exactos. Cada oración que el sacerdote pronunciaba parecía provocar más convulsiones, y la risa macabra se intensificaba. El padre sostuvo las manos de las gemelas sobre el círculo sagrado que había dibujado en el piso, y comenzó a recitar invocaciones más antiguas y olvidadas, con la esperanza de expulsar la entidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el espíritu no solo resistía, sino que se burlaba de sus palabras, fortaleciendo aún más su control sobre las niñas. «Esto no es un simple exorcismo», dijo el sacerdote con voz temblorosa. «Se alimenta de su vínculo, de su sangre de gemelas». Durante el ritual, las niñas cayeron al suelo al mismo tiempo,
gimiendo y retorciéndose. Cada vez que el sacerdote intentaba imponer autoridad, la presencia saltaba de un cuerpo al otro, burlándose de todos los presentes. Los padres observaban aterrados, sintiendo que todo estaba fuera de su control. Por primera vez, comprendieron que habían despertado algo que jamás podrían manejar sin ayuda externa. El sacerdote, sudando y agotado, murmuró: «Si esto sigue así, temo que la entidad podría permanecer en ellas para siempre». El sacerdote, tras varias noches sin descanso, descubrió algo aterrador en la entidad que poseía a las gemelas. No era Daniel. El joven solo había servido como señuelo. Lo que había despertado buscaba algo más profundo, al alimentarse del vínculo único de las gemelas, un nexo que las hacía actuar como un solo cuerpo. Durante la vigilia, Laura habló con una voz extraña, revelando secretos que nadie más conocía del asesinato de Daniel. La entidad parecía disfrutar mostrando su poder, dejando claro que podía manipular y leer los miedos de quienes la rodeaban. El sacerdote comprendió que cualquier intento parcial de exorcismo solo fortalecía su influencia. Cada acción debía ser calculada. De lo contrario, la presencia crecería y nadie podría detenerla. Los padres buscaron ayuda en antiguos relatos del pueblo sobre fenómenos similares. Un anciano les advirtió: «Hay espíritus que eligen a quien quieren, no porque sean débiles, sino porque tienen algo que ellos desean». Esa noche, Sofía y Laura comenzaron a hablar al unísono, como si compartieran un pensamiento único. Sus cuerpos temblaban y sus ojos brillaban con un resplandor extraño. La entidad les mostraba visiones de Daniel y del cementerio, recordándoles la imprudencia de su juego. El sacerdote preparó un círculo fuerte y antiguo, con símbolos que no se veían desde hacía siglos. Invitó a los padres a mantenerse presentes, fuera del círculo. Durante las oraciones, la entidad atacó a las gemelas, cayeron al suelo, golpeándose entre sí sin control. La presencia se manifestaba como un viento helado y un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Cada palabra del sacerdote parecía provocar más convulsiones, pero él no desistió. El sacerdote comprendió que no podían separar a las gemelas, ni sacrificar a ninguna. La única manera era debilitar la conexión de la entidad, obligándola a retirarse temporalmente, aunque no destruirla por completo. Con oraciones antiguas y símbolos sagrados, logró que la risa de las gemelas se detuviera y sus movimientos se calmaran. La presencia desapareció, pero un frío persistente y un murmullo apenas audible indicaban que todavía estaban bajo vigilancia. Las niñas, exhaustas, se abrazaron. Estaban vivas, juntas, pero sabían que algo oscuro seguía ligado a ellas. Los padres respiraron aliviados al ver que sus hijas sobrevivieron. La vida parecía normal, pero Laura y Sofía no olvidaron la experiencia. A veces, en noches silenciosas, escuchaban murmullos que nadie más oía y sentían un frío pasajero que recorría la habitación. Con el tiempo, aprendieron a convivir con esa presencia. Sabían que el juego macabro que comenzaron jamás se borraría del todo y que algunas conexiones son imposibles de romper. El pueblo nunca volvió a ser el mismo, y quienes conocieron la historia comprendieron que no todos los juegos son inocentes, y que algunas energías eligen a sus víctimas sin aviso. Este relato demuestra que algunas personas son más susceptibles a lo paranormal. La entidad eligió a las gemelas por su vínculo único, recordándonos que la curiosidad puede abrir puertas que nunca se deberían tocar. Si te impactó esta historia y quieres escuchar más relatos que parecen imposibles, pero realmente han ocurrido, suscríbete al canal y activa la campana. Cada semana traemos historias escalofriantes que te mantendrán despierto por la noche.